Buenas noches, mi nombre es Daniel Ocroscoma, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy miembro de la Sociedad Científica y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy importante por su alta prevalencia, eh, la cual es conocida como diabetes gestacional. Muy bien, antes de hablar de la definición hay que recordar los tipos de diabetes. Existe la diabetes mellitus y la diabetes insípida. De lo que vamos a hablar está encasillada entre lo que es la diabetes mellitus. Dentro de la diabetes mellitus tenemos otros subtipos, como la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, los otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo se define esta diabetes? Se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Aquí es importante resaltar eh, inicio o primer reconocimiento, ya que esta es una patología propia del embarazo, que se origina en el embarazo. Por lo tanto, la hiperglicemia tiene que ser detectada por primera vez durante el embarazo. Caso contrario, estaremos ante otros tipos de diabetes. En cuanto a la epidemiología, este es un cuadro bastante interesante que lo he recopilado de la FIGO, en la cual me menciona que de 127 millones de nacidos vivos al año, 21 millones de embarazos están relacionados con la hiperglicemia materna. De estos, más o menos de 3 a 4 millones son diagnosticados y tratados. La Federación Internacional me menciona que de 16,8% de nacidos vivos son de mujeres con algún tipo de hiperglicemia en el embarazo, y de estos el 84% corresponden a lo que es la diabetes gestacional. Es importante resaltar esta enfermedad dado el riesgo aumentado que va de un 35 a 60% de desarrollar lo que es la diabetes mellitus en un lapso de 10 a 20 años después del embarazo. En este punto la ADA señala que el 25% de las mujeres con este cuadro después de 10 años tendrán lo que es la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a Europa, la frecuencia oscila entre un 2 y 6%. En Estados Unidos de un 7 a un 18%. En América Latina se han realizado diferentes estudios donde la diabetes oscila en un 10 a 33%, siendo estas las cifras más elevadas a nivel mundial. En cuanto a Perú, el año 2017 se hizo un estudio en las cuales se registraron 15.504 casos de diabetes. O sea, está la diabetes tipo 1, tipo 2, los otros tipos y la gestacional, en las cuales encontramos 178 casos de diabetes gestacional, lo que representa aproximadamente el 1% de todos los casos de diabetes. En cuanto a la etiología, eh, hay que resaltar acá la disfunción de las células beta pancreáticas y la marcada resistencia a la insulina, esta que es secundaria a la liberación de hormonas placentarias. La más importante dentro de estas es el lactógeno placentario humano, la cual va a producir un aumento de la resistencia a la insulina. También están las otras hormonas como la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona liberadora de corticotropina y la progesterona. Es importante señalar acá los factores de riesgo, dado que si las madres tienen estos factores de riesgo, se tiene que hacer un riguroso control de esta enfermedad. Factores de riesgo como el aumento de peso corporal, definido con un IMC mayor a 25. Si tienen actividad física disminuida, un familiar de primer grado con diabetes, si hay historia previa de diabetes gestacional o un embarazo anterior con macrosomía fetal, es decir, con bebés mayores a 4 kilogramos, si ha habido algunas otras como comorbilidad metabólica como la hipertensión, como la preeclampsia, si ha habido HDL bajo, triglicéridos mayores de 250,
El síndrome de ovario poliquístico, hemoglobina glicosilada mayor a 5,7. La prueba de tolerancia oral a la glucosa anormal, si ha habido cualquier marcador significativo de resistencia a la insulina, como es la acantosis nigricans, o si ha habido un historial médico pasado de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la fisiopatología, podemos mencionar la dilución de la glucosa. El vehículo para nutrir al feto es la sangre. Por lo tanto, este vehículo tiene que aumentar la sangre. Al aumentar la sangre y la glucosa no en el mismo ritmo, por lo tanto, se diluye la glucosa, hay menor cantidad de glucosa en sangre, por lo tanto, tiene que aumentar. Entonces, se van creando las condiciones para la diabetes. Por otra parte, en un primer momento, en la implantación al endometrio, se puede observar que disminuye o se inhibe la hormona del crecimiento y al inhibirse aumenta la sensibilidad a la insulina, pero esta sensibilidad va a ir cambiando con la producción de las hormonas propias del embarazo, como el lactogeno placentario, por ejemplo, o la hormona de crecimiento fetal. Estas hormonas que van a ir en aumento van a disminuir la sensibilidad a la insulina. Entonces, al disminuir la sensibilidad a la insulina, no va a cumplir su función. Por lo tanto, es necesario que la insulina se produzca en mayor cantidad. Pero esta sobreproducción de insulina va acompañada con la producción de algunos factores de inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, el beta o algunas citoquinas. Estas también, por condiciones mismas del embarazo, también van a ser producidas. Entonces, estas sustancias proinflamatorias a lo largo van a ocasionar un daño en las células beta y por consiguiente van a ocasionar esta enfermedad. Y una consecuencia de esta enfermedad es que esta glucosa, la cual es el nutriente más abundante, va a atravesar la placenta. Entonces, hay que recordar que también el bebé va a sintetizar su propia insulina, pero si la madre tiene esta glucosa aumentada, va a pasar más glucosa al bebé y así el bebé va a obtener más energía de la necesaria. Por consiguiente, como resultado, va a aumentar de peso. Vamos a tener bebés mayores a 4 kilogramos. En cuanto al cuadro clínico, la diabetes mellitus que se origina en el embarazo generalmente es asintomática, pero va a haber manifestaciones clínicas en caso de que estos valores sean demasiado elevados. Entonces vamos a tener el cuadro clínico típico de la diabetes, eh, con polidipsia, polifagia, poliuria y alteración en el peso corporal. En cuanto al diagnóstico, hay que recordar los criterios diagnósticos de la mellitus tipo 2, la cual valores de 70 a 110 se consideran normales, de 110 a 125 miligramos por decilitro prediabetes y mayores a 126 se considera diagnóstico de diabetes. Estos valores son referenciales, ya que para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional eh, vamos a tener en cuenta valores un poco más bajos. Eh, por ejemplo, si tenemos valores de 100 a 125 en una primera prueba, se tiene que volver a repetir. Y de volver a encontrar ese valor dentro de esa semana, podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. En el caso de que hayamos encontrado valores mayores a 126 en dos pruebas, eso nos va a orientar a una diabetes adquirida antes del embarazo. Y si encontramos valores mayores a 200 asociados a síntomas, igual estamos hablando de una diabetes pregestacional. En caso de que los valores hayan sido menores a 100, la prueba se tiene que repetir entre las 24 y 28 semanas, que es el momento idóneo para realizar esta prueba. Entonces, acá se va a hacer dos pruebas, una prueba en ayunas y otra de la tolerancia oral de la glucosa.
Con respecto a la tolerancia oral de la glucosa, hay controversia en cuanto a los valores. Algunos consideran 50, otros consideran 75, otros incluso consideran 100. Eh, por ejemplo, lo que es el MINSA en su guía menciona que se tiene que hacer la prueba con una ingesta de 100 gramos de carbohidrato, realizándose una glicemia seriada, pues 1, 2, 3 horas posteriores a la ingesta. Y los resultados que vamos a encontrar son glicemia en ayunas mayores a 95, o a 1 hora mayores a 180, 2 horas a 155, o a 3 horas a 140. Al encontrarse dos o más valores incrementados, estamos confirmando el diagnóstico de diabetes gestacional. Y bueno, con respecto a este algoritmo, yo me he basado en los 75 gramos valor que he encontrado en la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la cual sí trabaja con estos 75 gramos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la prueba? Previa a la prueba, 2, 3 días antes, la madre tiene que estar a dieta y consumir cantidades mayores o iguales de 150 gramos de carbohidratos al día. La actividad física que realice tiene que ser la misma de siempre, no puede cambiar porque puede alterar el valor. Entonces, 10 a 12 horas antes de la prueba, tiene que estar en ayunas. Entonces, en un primer momento se saca la- la prueba de sangre en ayunas, y posteriormente se le da una solución de 75 gramos de glucosa con 200 centímetros cúbicos de agua. La solución tiene que ingerirla en un lapso de 5 minutos, y 2 horas después se tiene que realizar la prueba. Entonces nosotros vamos a tener dos valores. Vamos a tener un valor en ayunas y vamos a tener un valor postcarga. Si el valor en ayunas es mayor a 100 o postcarga mayor a 140, entonces estamos confirmando lo que es la diabetes gestacional. Pero si es menor a 100 o menor a 140 postcarga, entonces este resultado es normal. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta si hay factores de riesgo asociados. Si no hay factores de riesgo asociados, entonces podemos descartar la diabetes gestacional. Pero si hay factores de riesgo, la prueba tiene que volver a repetirse a las 30 y 33 semanas. Y se va a volver a repetir de la misma manera que, como les he mencionado, en las semanas 24 y 28. Aquí también cabe resaltar que el gol estándar va a ser la prueba de tolerancia oral a- a la glucosa. No vamos a usar en este caso la hemoglobina glicosilada. Esto porque la hemoglobina glicosilada me va a medir la glucosa en sangre en un promedio de 3 meses. Recordemos que la glucosa en la madre se va a diluir por el aumento de la sangre. Entonces, eh, no es fiable por eso. No es fiable porque al aumentar la hematopoiesis, la vida media del eritrocito se va a encontrar alterada. Y tampoco es fiable porque esta prueba se mide en 3 meses. En cambio, esta enfermedad es propia del embarazo. Se inicia en el embarazo. Por lo tanto, va a haber poco tiempo como para realizar esta prueba. Bueno, acá algunas recomendaciones del ADA para mujeres obesas o con sobrepeso, o las que tienen alguno de estos factores de riesgo, ¿no? La cual menciona la inactividad física, si hay un pariente de primer grado con diabetes, si hay una raza o etnia de alto riesgo, si ha dado a luz previamente a un bebé que pesa más de 4.000 gramos, si ha habido previamente diabetes gestacional, hipertensión, si el nivel de HDL es inferior a 35, si el nivel de triglicéridos es superior a 250 miligramos por decilitro, si ha habido mujeres con síndrome de ovario poliquístico, hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, prueba de tolerancia a la glucosa alterada, alteración a la glucosa en ayunas, si ha habido historia de enfermedad cardiovascular, o si ha habido algunas otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina. Eh, También es necesario mencionar las complicaciones.
Va a haber complicaciones tanto en la madre como en el feto, ya que es una enfermedad que afecta a ambos. Si hablamos del feto, en primer lugar vamos a hablar de la macrosomía fetal, bebés con un peso mayor a 4 kilogramos. Hipoglicemia neonatal, la policitemia, la distocia de hombros, esto es porque estos bebés mm, al momento del parto, la vía de elección es la vía vaginal y al ser tan grandes van a sufrir lesiones. Síndrome de dificultad respiratoria neonatal, aumento de la mortalidad perinatal, hipocalcemia. Y las complicaciones maternas como la hipertensión, si hay mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, si hay mayor riesgo de parto por cesárea, preeclampsia. No puedo dejar de mencionar en esta parte lo que es el manejo. La recomendación más importante del manejo es la dieta. La dieta tiene que ser de tal forma de mantener los valores entre 70 y 90, ni por debajo de 70 ni mayores a 90. En caso de que con dieta no se puedan lograr estos valores, en ese caso vamos a hacer uso de medicamentos. En una diabetes mellitus tipo 2, el fármaco de elección pues es la metformina, pero en este caso va a ser la insulina humana, porque atraviesa mejor la barrera placentaria. Y tiene que ser necesariamente la humana para evitar reacciones autoinmunes. En cuanto a lo que es el artículo científico, me pareció idóneo un artículo que se haya hecho acá en Perú. Bueno, encontré este artículo, el cual me habla de la prevalencia y factores de riesgo de diabetes gestacional, hallazgos de un programa de viabilidad de detección universal en Lima, Perú. Este artículo se hizo, bueno, este estudio se hizo en la maternidad de Lima, donde se hizo seguimiento a 1.300 embarazadas en un lapso de un año, 3 meses aproximadamente. Y se hizo porque hay pocos estudios en América Latina que me hablen de la prevalencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega este estudio? La conclusión es que la diabetes mellitus gestacional es altamente prevalente y se asocia con obesidad materna, antecedentes familiares de diabetes y depresión anteparto. Acá voy a resaltar que primero se pone obesidad materna y luego antecedentes familiares. Eso quiere decir que la obesidad materna es mucho más importante en la asociación con la diabetes. Y sí, este estudio menciona que estas madres con obesidad materna tienen 1.64 más probabilidad de hacer diabetes y en cuanto a los antecedentes familiares 1.5% más probabilidad. Por lo tanto, lo que se recomienda es que los programas de intervención dirigidos al diagnóstico precoz y el tratamiento de la diabetes gestacional deben tener en cuenta la obesidad materna, los antecedentes familiares y la depresión anteparto. Bueno, eso es todo. Gracias por su tiempo.